y así como del Museo Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Fundación Gilberto Alzate, Avendaño, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Red de Bibliotecas Públicas y Archivo General de la Nación. Darle una bienvenida a Emanuel y muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar del día de hoy que hemos titulado pues, la ilustración naturalista para la conservación de la biodiversidad. Vamos a estar moderando, vamos a estar moderando con la profesora Gretchen Rodríguez, una ilustradora científica botánica especialista en esta área del Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México en México. Y con quien les habla, Jordi Warley Polindara Moncayo, coordinador del Semillero de Investigación de Tecnobiología de la Universidad del Cauca. Antes de empezar, de darle inicio y la bienvenida a Emanuel y a la profesora Gretchen también, quiero hacer dos saludos, digamos, en este webinar, y es a la doctora Olga Lucía Sanabria Diago, quien es la mentora del Semillero de Investigación en Etnobiología y con quien estamos pues trabajando en la línea de investigación de la ilustración científica, y también a la maestra Abigail Aguilar Contreras, quien nos acompaña pues desde México. Muchas gracias a todos y bienvenido, Emanuel. Bueno, Jordi, muchas gracias por esa introducción. Y eso que era la versión resumida, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero agradecer primero que todo a ti, Jordi, por estar tan activo en este tipo de actividades, por haberme convocado, por haberme tenido en cuenta. Eh, quiero por la invitación. Y obviamente también a Gretchen, que nos va a acompañar en todo el webinar. Ok, Emanuel, con mucho gusto. Al final vamos a realizar una serie de preguntas de los asistentes para que por favor las escriban en el chat y pues las estaremos diciendo. La profe Gretchen también va a estar dinamizando esto, entonces, muy bien. Entonces, empecemos. Perfecto. Me gustaría que si tienen preguntas, pueden formularlas. No importa si me interrumpen, creo que pueden levantar la mano primero y ya, bueno, los moderadores les darán la palabra para que sea más dinámica toda la actividad y no sea yo solito hablando y hablando y hablando. Me gusta tener esta sinergia entre los participantes y lo que se está mencionando en la presentación, ¿vale? Entonces voy a ponerle ya a compartir a la pantalla. Si te parece bien, Jordi. Si me fue Jordi. Listo, Emanuel. Listo. Ya te di el acceso. Vale. Ok. Perfecto. Bueno. Listo. Ya están viendo la imagen del osito de anteojos. Sí, Emanuel, muchas gracias. Bueno. Quiero darle también la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Espero de corazón que en este webinar ustedes se lleven algo de información o se inspiren de alguna manera para que no solamente la obsesión, sino también la pintura y el arte que puede estar implícito en procesos de investigación. Como bien lo mencionó Jordi, yo le he dedicado mi vida junto a Paula Andrea Romero, casi 16 años, a este proyecto llamado Arte y Conservación, el cual busca promover y generar proyectos eh, interdisciplinarios donde
ilustración científica y la ciencia está en esa relación y por el bien de las comunidades que están asociadas con este medio ambiente. Entonces, arte y conservación, voy a empezar mostrándole a todos y a todas algo de nuestras redes para que puedan después ahondar con más profundidad nuestro proyecto. Primero, contarles que tenemos una escuela virtual de ilustración científica y pintura de fauna y flora. Aquí está el link. Igual Jordi puede después, si me haces el favor, compartirlo de pronto por el correo, todos estos datos que muestro Claro acá. que sí, Manuel, gracias. Este fue una iniciativa que veníamos pensando hace muchos años, pero que la crisis del COVID catalizó porque habían personas de otros países que no podían acceder a nuestra educación presencial. Entonces, la crisis del COVID aceleró el proceso de construcción de esta plataforma en la cual hemos montado básicamente talleres muy bien pensados, muy bien programados para que personas de varios niveles de conocimiento puedan tomarlos y puedan tener contacto directo con el tema de la ilustración científica, por un lado, y la pintura de fauna y flora. También los invito a que nos visiten en nuestro Instagram. Aquí les dejo la dirección, Arte y Conservación Subguión. ¿Y por qué le doy tanta relevancia a las redes sociales? Porque hoy en día, con la virtualidad, es muy fácil poder acceder a recursos que antes estaban muy prohibidos para la mayoría de las personas. En esta cuenta de Arte y Conservación en especial, estamos haciendo una serie de directos donde se hacen dibujos en vivo y en vivo, valga la redundancia, en vivo y en directo, e invitamos también especialistas en temas. Entonces, les pongo ejemplos. Ya tuvimos especialista en el delfín nariz de botella, y mientras la especialista hablaba del delfín nariz de botella, en ese caso Paula Andrea, que es la artista que está más enfocada en ilustración de fauna, iba pintando en vivo este animal y las personas pueden preguntar libremente acerca tanto de la técnica pictórica usada en el dibujo en vivo como acerca de la especie. Este tipo de actividades está reuniendo nuestra razón de ser, que es conocer el mundo natural desde el arte, ¿vale? Entonces les dejo ahí el Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube, que los invito para que lo visiten y se suscriban, porque tenemos entrevistas con personas que tienen que ver en áreas de la conservación, de la biología e investigación, y también tenemos tutoriales completamente gratis de ilustración científica. Les damos pautas de cómo escoger un buen modelo, por ejemplo, qué materiales son los más adecuados para determinado fin. Entonces, les invito para que conozcan el canal de YouTube. Y por último, nuestra página de Facebook, que está muy conectada con el Instagram, porque por Facebook también vamos a estar haciendo directos y ya se han hecho algunos. Entonces, ahí queda la invitación desde el principio para que no se me vaya a escapar. Y todos tengan la oportunidad de ver este choque, o no choque, este baile interdisciplinario entre ciencia y Jordi, que salen a la luz, y pintura de fauna y flora, son tal cual los acabo de mencionar. ¿Qué es ilustración científica y qué es ilustración naturalista, o mejor, como nosotros la hemos querido llamar, pintura de fauna y flora? Entonces voy a mostrarle algunos ejemplos, y quiero que con los ejemplos podamos establecer ciertas diferencias. Les recuerdo que yo estoy aquí transmitiendo desde algún lugar de las montañas de los Andes. Estamos en zona rural, entonces si de pronto se va un poquito la señal, es culpa de las nubes densas que están por aquí rodeándonos en la montaña. Listo, entonces. Ok. Ilustración científica. La ilustración científica, podríamos decir que debería procurar el estudio
y el entendimiento de las especies, de un taxón en este planeta Tierra. Por eso, la ilustración científica tiene que ser precisa, y este término precisión tenemos que recalcarlo, porque cuando estamos enseñando por medio de imágenes, debemos ser muy fieles a lo que estamos observando. En este caso, podríamos decir que la ilustración científica tiende a ser más representativa y menos interpretativa. Es decir, yo estoy copiando de manera muy fiel las características morfológicas de color y de funcionamiento de las especies. Por eso tengo también que tener un acompañamiento activo de un especialista o de una persona que conozca el tema que estoy abordando con la ilustración. ¿Vale? Yo tengo aquí un ejemplo muy bonito, me gusta mostrarlo porque, como bien lo mencionó Jordi al principio, algunas de mis ilustraciones estuvieron en una publicación de la cual me siento muy orgulloso de estar, y es el tratado tal vez más importante del género Phragmipedium, que es este género de orquídeas que vemos por acá. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, sí, Manuel, se ve el cursor. Vale. Esta pequeñina que tenemos por aquí en la parte izquierda es la Phragmipedium slimi, es una orquídea que es endémica de Colombia, y me gusta ponerla porque para este tratado, para esta publicación, necesitábamos ilustraciones que mostraran de manera muy clara la relación entre tamaños de varias partes de la planta, sea el hábito de la planta, sea la inflorescencia, sea toda la parte del sistema de raíces. Por eso la puse acá. Pero ustedes ven también que en la parte derecha tengo algunas imágenes que están en blanco y negro o están en puntillismo. En el caso de esta pequeñita que tengo acá, es la misma especie de esta planta que tengo en la parte izquierda, pero está más ampliada y está dibujada con puntos y líneas. Entonces, podríamos decir que este tipo de ilustración científica se podría dividir a color y en blanco y negro. Muchas veces cuando vamos a describir una nueva especie, y pues ya he tenido la fortuna de estar en proyectos donde hay personas que son orquidiólogos y llaman mis servicios como ilustrador y quieren que yo les ayude a dibujar la orquídea de tal manera que se muestren todas sus características, todo el órgano reproductivo, todo lo que les mencionaba de proporciones entre el hábito, la inflorescencia, etcétera, para poder realizar una descripción de una nueva especie. Para eso es muy importante la ilustración de este tipo, la que está en blanco y negro, porque los puntos y las líneas no nos dan cabida a errores y a confusiones. Otra cosa que charlamos con Jordi desde antes de la charla, porque me gustaba preguntar como, bueno, ¿qué más quisiéramos aprender durante el webinar? Era cómo es ese proceso de ilustración. ¿Cómo es ese flujo de información entre un científico que está en su laboratorio y un ilustrador botánico, en este caso, que está en su estudio trabajando? Y es lindo todo el proceso porque siempre hemos recalcado que si algo hemos aprendido con la ilustración científica es a tener humildad frente al conocimiento. Si tomamos a un artista plástico raso, nos vamos a dar cuenta que hay un ego bastante grande, porque soy el artista, ¿no? Entonces, esa transición entre yo soy el artista, esta es mi obra, y empezar a encontrar nuevos conceptos en el mundo, en este ejemplo en particular, que es la botánica, te empiezan a decir, no, pues es que, a ver, la flor está muy bonita pintada, me encanta ese rosa que tiene ese labelo, ese zapatico, que es como esa bolsita que tienen las flores, pero yo como artista quise ponerle más expresión, quise ponerlo más rojo porque se ve más lindo. Entonces el científico te dice, no, un momentico,
se ve más lindo, pero esa no es la realidad. Entonces, en este proceso de corrección con el científico, vas aprendiendo y te vas llenando de nueva información. A mí siempre me preguntan, ¿qué formación tienes? ¿Qué estudiaste para ser ilustrador científico? Y yo siempre respondo, yo soy artista plástico de profesión, pero soy biólogo de corazón, porque ya 16 años en el campo de la ilustración científica, de la pintura de fauna y flora, me han dado ciertos aires de biólogo por ese contacto directo con las personas que están metidas de lleno con procesos de investigación de biología. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Quisieran anotar algo? Muy bien, Manuel, no sé si quiere al público. ¿Todo claro como el agua? Sí, yo creo que podemos proseguir, Manuel. Listo, perfecto. Ven ustedes que en estas ilustraciones hay unas escalas o unas líneas de escala. Alguna vez una profe en Brasil me dijo, y fue una frase muy tajante hace varios años, me dijo, ilustración científica que no tenga escala es como si no tiene validez. Porque si yo le quitara la escala, por ejemplo, esta flor de la mitad, ustedes ven que no tiene ninguna línea de escala, yo puedo imaginármela que es de grande como un balón de baloncesto, o puedo imaginármela de pequeña como la cabecita de un alfiler. Pues ahí la información está muy mal dada, ¿cierto? Pero si ustedes ya están viendo en la parte izquierda esa ilustración que está a color y ven que esta escala equivale a 5 centímetros, yo ya puedo hacerme a la idea de un tamaño o de un formato. En el caso de la que está aquí en la parte derecha, la cedrela odorata, que es un árbol muy común por aquí en el altiplano cundiboyacense, Se te está se entrecortando, dan Manuel. cuenta que la escala en la semilla. ¿Cómo estamos de conexión mala? Pero bueno, sigamos. Aquí está la escala. Sigamos más adelante en la siguiente diapositiva. Tenemos esa ilustración que es en blanco y negro y tenemos también ilustraciones científicas que necesitan el color obligatoriamente. Por eso puse este ejemplo de esta serpiente. Si la reconocen, es una coral. Esta coral del género Micrurus la ilustré. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Ya. Me puse a buscar el perraco huevo de mi papá. Bueno. Listo. Vuelvo. Me desconcentré un poquito. Tengo aquí un ejemplo de una cabeza de una coral. Ustedes ahí se la imaginan. Si yo le quitara esa línea de proporción, uno se la puede imaginar gigante, como una anaconda. Pero si yo ya le incluyo la línea de proporción, ya me doy una idea, ¿no es cierto? Es pequeñita. Esta cabecita de coral es muy pequeña. Y en este ejemplo, lo que se quiere mostrar es toda la parte de la dentición de la coral. Es decir, cómo están configurados los colmillos, sobre todo los colmillos que van a inocular el veneno. Por eso, puse en la parte superior un detalle del colmillo, visto un poco más de cerca. En las corales es importante tener en cuenta muchos factores para poder diagnosticar la especie. No solamente por el color vamos a saber que es una serpiente venenosa o no, porque hay muchas falsas corales. Tenemos también que ver la escama loreal. ¿Ok? ¿Seguimos ahí? Me sale un aviso.
Sí, seguimos, Emanuel. Varias características que el artista o el ilustrador tiene que resaltar para que el mensaje sea mucho más claro. Entonces me dirán, ¿por qué no se toma una fotografía en vez de hacer una ilustración? Yo me adelanto un poco, seguramente algunas preguntas que van a salir. Tal vez esa es la pregunta que más formulan cuando se hace una charla de ilustración científica. Es, hoy en día hay muchas fotos, hay facilidades para tomar fotografías, ¿por qué sencillamente no se toma una foto? Y la respuesta es que la fotografía es una herramienta muy complementaria a la pintura. La ilustración, ¿qué hace? La ilustración tiene la capacidad de mostrar de manera más clara aspectos de un taxón. De hecho, una ilustración es mucho más clara que tener el animal vivo en las manos, porque tienes la posibilidad de resaltar zonas que originalmente una fotografía puede confundir. Recordemos que las fotografías, todo este proceso digital de fotografía trabaja con algoritmos. Y la fotografía o la cámara lo que hace es traducir lo que ve por el lente en una fórmula matemática. Entonces, por ejemplo, le tomo una foto a esta coral. La cámara va a interpretar ese amarillo que vemos ahí en una cantidad de números, 01, 01, 01, y ese número lo va a traducir después a la pantalla. Entonces, cada cámara está mostrándonos un color distinto. ¿Vale? Por eso la ilustración científica, en este caso que está a color, es tan importante porque el científico puede verla, puede decirnos, ese amarillo está muy subido, tenemos una excelente imagen de serpiente venenosa, que es del género Lachesis, de una víbora de estas, de una serpiente venenosa, es difícil encontrar una imagen tomada con una cámara que muestre de manera tan clara cada parte de la serpiente o de la estructura ósea, es muy difícil. Entonces acá lo que hicimos fue basarnos en muchas fotos, en algunos especímenes que teníamos enfrente y componer la imagen para que sea muy clara cada división del cráneo, ver cómo es que se abre esa mandíbula inferior en dos. Y ahora, si yo pongo la coral en la izquierda y si pongo esta Lachesis a la derecha, puedo usar esta información para mostrar más datos. Por ejemplo, puedo decir que todo este género de Micrurus, de estas corales, tienen su dentición fija, es decir, ellas cuando cierran la boquita no contraen el colmillo, se queda ahí fijo, pero esta señora de acá al lado de la derecha, o señor, sí tiene unos colmillos que son retráctiles. Entonces vean como una ilustración científica por separado nos muestra un tipo de información adicional. Aquí es cuando yo digo, el poder de la imagen es ilimitado. Desde pequeñitos hemos necesitado imágenes para poder entender los conceptos del mundo. Si estamos en Colombia, tenemos por ahí en el aire el álbum Jet de Chocolatinas. Yo me acuerdo que uno veía ese álbum, a mí me tocó el primero de todos, veíamos todos los géneros, bueno, ya desactualizados hoy en día, pero esas imágenes se nos quedaron en la cabeza y las entendimos de mejor manera porque eran imágenes, son conceptos que están traducidos a imágenes. Aquí tengo otros dos ejemplos de ilustración científica. En la parte izquierda de la pantalla van a ver el zorro volador, que no es oriundo de estas tierras, es más de Asia, y pertenece a un orden que es el Macroquiróptera. Recordemos que los murciélagos están los Microquiróptera, Macroquiróptera. Los Macroquirópteras son estos grandísimos, bueno, ahí se ven grandes, pero si ustedes ven la escala en la parte inferior por acá, vean que mide 1 centímetro la escala, entonces estaríamos diciendo que 1, 2, 3, más o menos 5 a 6 centímetros tiene ese cráneo de ancho. Es grande, igual, si estamos hablando de murciélagos, es grande. ¿Y por qué pusimos o por qué puse la
el cráneo debajo de la ilustración donde está la cabeza. Porque por muchos años este género fue confundido o fue metido dentro de los cánidos. Los estaban relacionando mucho más con los perros que con los murciélagos. Entonces era importante mostrar el porqué de este concepto que fue usado por tanto tiempo. Vean que uno óseas que los de gran orden de los murciélagos. Y aquí, ya para culminar la parte de ilustración científica, tengo una ilustración que se compone en 3 imágenes del cangrejo azul del Atlántico, que es una de las especies más o mayormente distribuidas. En la parte superior está la imagen a color del cangrejo, estamos mostrando toda la parte de coloración. En la parte inferior está ya la ilustración en puntillismo, donde se muestra morfología y secciones de todo el animal o el espécimen. Y en la parte de abajo estamos viendo vista exterior de una de las tenazas. Y vean que cada una tiene una escala de proporción. Cada escala equivale a determinados centímetros que están enunciados en la parte de abajo del paper o del artículo científico que vamos a trabajar. Listo. Entonces, ahí terminamos la parte de ilustración científica. ¿Cómo vamos hasta ahí, Jordi? Vamos muy bien, Manuel. Por aquí hay una pequeña inquietud y es sobre Sí, hacémoslo. Lina María Páez, que dice que está muy motivada y que supone que más adelante nos mostrarás algo sobre cómo haces tus diseños Sí, o sí, la idea es que, ilustraciones. claro, claro. Voy a mostrarles algunos ejemplos que nos van a dar pie para hablar del proceso. Y en la otra mano, recordemos que estamos hablando entre diferencia de ilustración científica e ilustración naturalista o pintura de fauna y flora. Por eso ahorita nos metimos en ilustración científica de manera muy intensiva. Ahora vamos a hablar de lo que sería ilustración naturalista o lo que mejor yo llamaría pintura de fauna y flora. ¿Por qué el término pintura? Me parece que tiene un significado más amplio. Y en la pintura de fauna y flora yo puedo encontrar este tipo de imágenes, como esta arpía que pinté hace unos 2 años para un proyecto muy lindo de conservación y de apoyo de tal vez el único programa que hay de reproducción en cautiverio del águila arpía en Colombia, que se desarrolla en el Bioparque La Reserva. La idea era hacerle un retrato a esta imponente ave para que con la imagen se pudiera difundir todo ese proceso y todo. Como en este caso, aquí no hay ningún tipo de escala, no hay, no está ese tipo de composición que vimos anteriormente. Ya se está involucrando el fondo. Listo, volví. Cada vez que hay un ruidito por ahí me distraigo. Bien, eh, tal vez la mayor diferencia entre lo que hemos visto antes y esta imagen es cómo la expresión artística, la mancha, el color, empieza a tener un protagonismo especial. Vean el fondo, por ejemplo. El fondo es un tratamiento de acuarela muy libre, con aguadas, donde el pigmento se esparce de manera muy libre en el fondo. Y aquí el ojo tiene un protagonismo especial, es la mirada del águila, toda la disposición de las plumas. Si estuviéramos hablando de una ilustración científica del águila arpía, tendría que ilustrarla primero de perfil para poder ver la longitud del pico, ver la longitud de todas esas áreas de cada plumaje o de cada área de plumaje, primarias, secundarias, cobertoras, etcétera. Y no podría darme esta libertad. Entonces, aquí para resumir rápidamente, la ilustración científica es más representativa, tiene que ser más precisa, pero la pintura de fauna y flora, el artista puede darse una
licencia más artística y se convierte ya en... Aquí tengo otra imagen. Esta se ilustró la semana pasada en vivo y en directo. Este fue un dibujo que duró 60 minutos. Lo ilustró Paula Andrea en compañía de un amigo herpetólogo. Es una especie que es endémica de Colombia, la Nadia bogotensis. Y vean que uno puede decir, yo veo esa imagen de ese lagartico y puedo identificar la especie. Ahora, si yo no tengo la escala al lado, puede ser Godzilla, puede ser Barney o puede ser una miniatura, ¿cierto? Y aquí entra otra pregunta que surge muy a menudo. Pero si yo estoy viendo las características del animal, ¿esto no puede ser ilustración científica? Entonces yo respondo, hay un límite muy delgadito entre las dos cosas. Esta está mostrando las características del águila de manera muy clara, pero hay cositas que no se ven muy bien, por ejemplo. Y en la vemos que hay mucha más expresión, tratamiento, más juego de la línea, del lápiz, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría decir que estos son retratos. Y el retrato entra dentro de esta categoría de pintura de fauna y flora. Aunque, como les digo, ese límite es muy delgadito en algunos ejemplos. Aquí tengo otro dibujo hecho en vivo hace 2 semanas del finales de botella. También de duración de 60 minutos. Son procesos muy bonitos porque las personas en sus casas están escuchando al experto hablar, en este caso fue Dalia Barragán, que es una de las que escuchaban toda esta información científica de esta especie. Esos son aspectos que hay que empezar a ver y que tenemos que ser muy claros al momento de ilustrar. Un ejemplo de ilustración botánica. Esta fue una pintura que hice de una llamita, así se le llama comúnmente a esta especie, muy común en jardines en Colombia. Y vean que aquí la llamita pues está en una posición muy extraña, casi podríamos decir que es una espiral. Y eso fue lo que me llamó la atención en términos compositivos, porque empieza a morirse la planta en la parte de la base, por aquí donde tengo el cursor, y en la medida que va llegando como a ese ápice de la inflorescencia, están apenas los botones. Entonces, todo un recorrido de vida y luego de muerte, ¿no es cierto? Es como ese de una planta. Y ven como yo ahorita estoy hablando en términos mucho más poéticos, ahí es cuando digo, estas son pinturas más naturalistas, no es tanto la ilustración científica pura. Emanuel, hay una pregunta de Raquel Cárdenas. Estoy atento. Dice, ¿cuánto tiempo te demanda la observación entre un modelo de ilustración científica y uno naturalista, en contraste a uno de naturalista? El modelo de observación. Sí. La ilustración científica demora mucho más, te podría decir, porque tenemos que ser más cuidadosos con ese flujo de información. Se te está entrecortando, Manuel, el audio. Monografías científicas y el científico con una imagen general. Ya voy. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha mejor. Empiezas con la ilustración científica, empiezas con un proceso de bocetación donde le muestras al botánico o al mastozoólogo o a la persona del área donde estamos trabajando y él te va a hacer correcciones en el dibujo. Va a decir, bueno, pongamos de ejemplo, a ver si puedo poner de ejemplo una de las ilustraciones científicas. En el caso de este cangrejito, entonces él te va a decir, no, esa tenaza está muy ancha,
tienes que aumentar el grosor. Entonces uno como ilustrador científico tiene que estar pendiente de todas esas opiniones y estarlas corrigiendo. Una vez que uno tiene corregido todo un boceto, que sería un dibujo a lápiz muy general, por lo menos así es como yo he trabajado con investigadores, yo ya me lanzo a trabajar la pintura final. Entonces, el proceso no solo de observación, sino investigativo detrás de una ilustración científica, yo diría que es mucho más largo. Pero en estos dos ejemplos, sobre todo en el águila arpía, fue un proceso también que se dilató porque teníamos que encontrar la pose perfecta del águila, la mirada perfecta. Y eso conlleva a un proceso de estudio y de hacer pequeñas pinturas en el cuaderno y ver qué tal se está comportando en el espacio, la forma. Entonces, creo que puede ser muy variable la respuesta, pero en principio sí, una ilustración científica exige más concentración, más información, más intercambio de información, quiero decir. Entonces puede resultar más demorado el proceso. Ok, muchas gracias, Emanuel. Hay otra pregunta con respecto a la orquídea Phragmipedium que mostrabas hace un rato, y es sobre, dice que si ese tratado se encuentra disponible para consultarlo. Pregunta Noé Isaac. Noé, el tratado que fue publicado alrededor de hace 2 años más o menos, sí, 2018, se lanzó en Alemania la edición. Desafortunadamente a Colombia llegaron muy poquitas copias. Eh, Creo que tú lo puedes conseguir directamente en las asociaciones de orquideología, tal vez en la Bogotana, me parece que tenían algunos ejemplares, o mirar en internet, ahí es donde lo puedes conseguir. Como fue un esfuerzo tan grande, el doctor Guido Brahem está desde 1998 escribiendo ese tratado de Fragmipedium. Entonces, fue todo un proceso de tantos años para poder sacar la edición impresa que, que hoy en día pues es un tesoro. Entonces yo como recomendación está, bueno, de pronto yo puedo después del webinar conseguir. Ok, gracias, Emanuel. ¿Hay otra duda o seguimos? Sí, podemos proseguir, Emanuel. No hay más preguntas. Listo, entonces, con el tema de la ilustración naturalista, aquí puse otros 3 ejemplos, o pintura de fauna y flora, ¿no? Nuestro logo, el logotipo de arte y conservación, es una pintura, es un retrato. Es ese osito de anteojos que está en la parte superior izquierda. Esa es una pintura que no tiene más de 7 centímetros de grande. Es una miniatura en todo el sentido de la palabra. Para hacer esa miniatura, que hizo parte de una serie de pinturas en pequeño formato que hicimos cuando empezamos, y fue un proyecto lindo porque se estuvo apoyando proyectos de conservación, en especial de aves aquí en Colombia. Escogimos esta imagen como imagen bandera de arte y conservación, porque está transmitiéndonos un sentimiento. Ese oso es un oso que fue decomisado del tráfico ilegal de especies en Colombia. Entonces, estos retratos que hemos visto anteriormente, todos los que les he mostrado, bueno, el de la planta no tanto, pero estos sí, el delfín, el águila arpía, la nadia bogotensis, que es ese lagartico, tienen todos una historia por detrás de conservación. Eso es lo lindo de la ilustración cuando se conecta con la conservación, que podemos contar esa historia y la gente puede tener mayor información. Por aquí abajo hay un dibujo a lápiz, un poco para hablar de tipos de técnicas. Esto es lápiz grafito, el jaguar. Es una monocromía, es un retrato en todo el sentido de la palabra. Estamos ilustrando un individuo, no estamos ilustrando una especie como pasaría con la ilustración científica. Aunque en la
ilustración científica también podemos abordar como modelo un individuo que muestre características especiales, anomalías de lo común, ¿no? Comportamientos estenidos, que una ilustración puede ser muy clara de qué especie es. Por ejemplo, esta especie de tángara, que es la que hizo este nido, anida en Norteamérica. Entonces, es muy común ver sus nidos en este tipo de rosales o del género Rubus. Y vean todo ese trabajo de cada palito que está ahí metido. Fue un trabajo en el que me demoré bastante tratando de construir ese entretejido y esa magia que tienen las aves cuando construyen sus nidos. Esto sería ilustración botánica e ilustración de fauna. Hay unidos, ¿no? Porque por ahí cerca hay un mosquito que no se ve, pero se está mostrando los dos aspectos. Emanuel, Entonces, dime. Emanuel, en tu proceso y experiencia de la ilustración naturalista y científica, por ejemplo, ¿qué relaciones has encontrado entre la ilustración, digamos, de este jaguar que está en Grisaya con las culturas que habitan, pues, digamos, el lugar donde él frecuentemente habita? ¿Cómo o qué mitos has, digamos, registrado a partir de una ilustración, naturalista o científica? Jordi, esa pregunta es muy bonita y creo que la voy a ampliar con lo que viene, que ya es la relación directa que hay entre la ilustración científica, pintura de fauna y flora, y la tierra, ¿no? El territorio. Ok, Pero muchas gracias. para responderte de manera muy, muy amplia, bueno, el jaguar nos fascina, creo que no solo a nosotros, sino a la mayoría de personas que adoran la naturaleza. Y en particular mi trabajo ha estado, bueno, el trabajo de Paula Andrea de arte y conservación ha estado muy involucrado con no solo la representación de la especie, sino como tú dices, toda esta carga cultural que lo rodea. Entonces, no me puedo extender mucho porque hablemos de ese legado de México cultural, en el que es importantísimo en varias culturas, en Perú, en Colombia, en comunidades indígenas, como el jaguar representa tantas cosas y siempre nos gusta estar empapados de esto. Por ejemplo, las manchas del jaguar son las constelaciones, entonces está muy emparentado con el cosmos, con la energía solar. Esto es muy bonito porque estamos reivindicando la figura sagrada que tienen los animales, ¿no? Y les voy a mostrar un ejemplo más adelante que les habla de esto. Abrir mundo. Por aquí pongo esta imagen que sale solita en ese mar blanco de la pantalla. Abrir mundo es un concepto que desarrolló uno de mis maestros más queridos, que es el maestro Ricardo Toledo Castellanos, en un libro hermosísimo eh, que se llama Abrir Mundo. Abrir Mundo, resistencia, visualidad y producción artística. En este texto, el maestro Ricardo nos habla de cómo nos han enseñado que el arte ocurrió en lugares ajenos a donde estamos nosotros, ¿no? Siempre, por lo menos nosotros los artistas nos enseñan, no, es que el arte, pues nació, la cuna del arte es Europa, etcétera, etcétera. Hoy en día el arte está en las galerías o está en los museos, de alguna manera pertenece a una élite. Pero nos damos cuenta que las prácticas artísticas, como bien lo diría la descripción de este texto tan bonito, no son ajenas a la vida, sino que hacen parte de nuestra vida. Es decir, el arte se está creando en cada respiro que estamos dando como seres humanos. Es un proceso muy bonito. Por aquí puse una visión ampliada de la ilustración naturalista y científica. Esto es lo que hemos tratado de hacer con arte y conservación. Es zafarnos de estas ataduras que tratan de encasillar conceptos y lanzarnos a nuevas propuestas que innoven y que nos abran canales para poder llegar a varios saberes y a varias personas. Con este proceso
vamos a poder lograr empoderamiento, por un lado, de las comunidades con sus figuras naturales y su conexión con la naturaleza, y vamos también a generar procesos de conservación que comienzan desde el arte. Entonces aquí sale el artista, hablando del ego del artista. Me gusta poner esta imagen porque muestra la dimensión de la pintura. Y quise empezar con esta pieza en particular, que es una ilustración botánica, pero que está en el marco de un espacio cultural. Fue un proceso en el que quise rendir un homenaje al frailejón como especie vital para el ecosistema de páramo. Y en este proceso tuve la oportunidad de ir a varios páramos en Colombia, recolectar agua del páramo de Chingaza en una tacita, en un tarrito, llegar a mi casa e ilustrar esta imagen con agua del páramo de Chingaza. Este frailejón que casi que está pintado a escala 1:1, tiene un impacto visual muy grande. Cuando las personas se encontraban contra este frailejón, como que se sorprendían. Entonces no causa el mismo impacto una ilustración que sea muy pequeña, en el caso de esta propuesta. Y la idea fue traer el páramo a la ciudad, pero no es ir a cortar el frailejón del páramo y ponerlo en una galería o en un museo o en una universidad o en un espacio donde lo puedan ver personas, sino era traer el alma del páramo en el agua, representada en el agua de Chingaza, ilustrarlo en nuestro estudio y luego confrontarlo con las personas. Entonces la gente veía el frailejón, sentían ese tipo de emoción como cuando uno conoce los frailejones por primera vez, y empezaban a investigar e indagar. Y esa planta, de hecho hay muchas personas que no conocen el páramo. Entonces preguntaban, ¿y ese frailejón qué es? ¿Es por qué le llaman frailejón? Y cada pregunta que hace el público, cada incógnita que sale de un proceso de estos, es una oportunidad para que tú como artista puedas enseñarle a las personas problemáticas medioambientales que están afectando a los páramos en Colombia, que puedas contarles la fisiología, la morfología y la importancia cultural que tiene una especie. Y ahí es cuando yo digo, esto es una visión ampliada, no solo por el formato, sino por el conocimiento y la carga conceptual que puede tener una ilustración botánica, en este caso. Emanuel, te interrumpo un momento para compartirte una pregunta que nos hace María Claudia Martínez. Claro que sí. ¿En qué casos es recomendable usar preferiblemente pintura naturalista que ilustración científica? Bueno, como ya les mencioné anteriormente, cuando estás trabajando con expresión, cuando quieres que tu artista interior aflore e impregne tu resultado pictórico de formas más exageradas, que no necesariamente tienen que ser representativas, ahí es cuando yo diría es una ilustración más naturalista o una pintura de fauna y flora. Es algo más interpretativo, ¿vale? Pero la ilustración científica, sí, yo reitero, tiene que ser más representativa. Tenemos que ser muy precisos, no podemos inventar. En el caso del águila arpía, probablemente tú la veas que es muy realista, que a nivel anatómico está muy bien, pero esa imagen no está, por ejemplo, ligada a ninguna monografía científica, a ninguna investigación directa de la especie del águila arpía. Es más cómo el artista quiere sacarle el alma a esa ave. Creo que más o menos ese es el resumen de lo que les he comentado hasta el momento, ¿no? Si me permites complementar, Emanuel, con Claro, esto claro. que nos has estado diciendo, a mí me gustaría hacer énfasis en toda esta parte que nos has ido poco a poco desglosando, que también uno tiene que elegir alguno de los dos tipos, tampoco es que estén peleados, pero uno tiene que elegir uno sobre otro dependiendo del público al que va dirigido. Es decir, por mucho que uno quiera trabajar la parte artística, que quiera explorar con técnicas, es imposible hacerlo en la ilustración científica porque existe un rigor de por medio que debe ser cubierto.
cosa que difícilmente se puede lograr con la pintura naturalista. Pero sí, como en este caso del frailejón, uno tiene un público que no es especializado, que no requiere detalles tan profundos de la especie, porque vaya, no es algo científicamente estricto, sino algo más para dar a conocer un poco el hábitat, para dar a conocer cualquier otra cosa como mucho más amplia, uno podría recurrir a la pintura naturalista. No sé qué consideres tú. Esta es mi opinión y es lo que he entendido de tu trabajo en esto que nos estás compartiendo. Sí, Gretchen, eso que mencionas es muy importante, es que nos vamos a esa pregunta, ¿para quién va a ir dirigido? ¿Cierto? Y esa pregunta tiene una carga emocional y conceptual muy importante, y es, si yo quiero hacer una ilustración naturalista, debería tener el mismo rigor de una ilustración científica, para que el mensaje que dé, en caso de ser algo relacionado con la especie en particular, sea muy, muy claro. Y también con la conservación de las especies. Entonces, claro, muchas gracias por tu acotación. Muchas gracias, Amanda. Vale, entonces me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Me pasé ya a la construcción de muebles, nada que ver. Esta es una imagen que hace parte de otro proyecto. Este proyecto ganó el año antepasado la convocatoria de arte y bioética que hace la Pontificia Universidad Javeriana e invitaba al público a acercarse a la ilustración naturalista y a conocer una problemática medioambiental. Entonces, a grosso modo, el Wunderkammer es un término alemán que quiere decir gabinete de cosas grandiosas o gabinete de curiosidades. Y esto fue muy popular en la época victoriana, una época en la que los exploradores tenían que ir a otros continentes e investigar. Entonces en Europa tenían un montón de curiosidades traídas de Asia, de América, que una conchita del mar, no sé dónde, que tenían aquí un pobre pajarito disecado del lado del paraíso. Bueno, fue una época en la que había una avidez por conocimiento y por condensar ese conocimiento. Entonces agarramos ese concepto de gabinete de curiosidades y lo transformamos en una cosa que se llama el Venenumkammer. El Venenumkammer ya no sería ese gabinete de maravillas, sino sería ese gabinete del veneno, ¿no? Un término tan fuerte muchas veces, y lo que hemos hablado con teóricos del arte es que el arte hoy en día debería impactar más que, de alguna manera, gustar más, ¿cierto? Porque si impactas de una manera muy sutil, el público puede concientizarse de manera mucho más rápida acerca de una problemática medioambiental. Entonces, lo lindo de esta propuesta, como pueden ver aquí en la parte izquierda, el gabinete estuvo pues en varios sitios. Aquí estaba en la plaza de la Universidad Javeriana en Bogotá, donde están alumnos, donde están personas formándose, donde están de alguna manera los futuros investigadores, las personas que eventualmente pueden tomar decisiones en el país. Estoy hablando de universidades, pero ahorita voy a hablar de las comunidades, ¿no? Que es donde están esos tesoros que pueden cambiar por completo la historia de no solo el país, de sus comunidades, y un concepto muy mundial por medio de acciones. Y la gente se acercaba a este gabinete y veía, por ejemplo, esa orquídea que está acá, aquí, y decían, ay, qué belleza esa orquídea, está tan linda esa orquídea. Entonces se acercaban y de pronto leían esta orquídea, la población de esta orquídea en Colombia se acabó por los altos, por las altas concentraciones de mercurio, porque al lado había una mina de oro. Y para el oro se necesita el mercurio para extraerlo. De pronto veían una ranita que aquí no se ve muy bien, o estas mariposas, y se daban cuenta que esa ranita está perdiendo su hábitat por todo este tema de minería ilegal y legal. Porque aquí sí me gusta ser muy claro, no hay minería sostenible, no hay explotación petrolera sostenible, eso es carreta, siempre se va a causar un impacto impresionante en el medio ambiente. Entonces las personas las atraía este gabinete de curiosidades y de pronto empezaban a leer, uy, en el proceso de extracción del oro
en estas minas de oro, utilizan el mercurio, que es un componente supremamente venenoso, y para este proceso solamente el 10% del mercurio se pega a esa amalgama de oro y de otras cosas que hay en la Tierra, y el 90% se libera al medio ambiente. Entonces imagínense el impacto tan tenaz que tienen la minería de oro. Como el oro es acumulativo, es decir, empieza a acumularse en los organismos que están en la cima de la cadena trófica, en los grandes depredadores, en el caso también de los seres humanos, es ahí donde empieza a reposar el mercurio. Entonces las comunidades ribereñas, no solo de Colombia, sino de varios países latinoamericanos, están viéndose afectados porque están acumulando mercurio. Entonces hay malformaciones congénitas, hay un montón de cosas que se derivan. Entonces vean cómo la ilustración naturalista nos temática medioambiental, y alguien que se acerque a tuve muchas experiencias con esta propuesta porque habían personas que no estaban relacionados con la disciplina ni de las ciencias ni del arte, y de pronto se daban cuenta de esta problemática y decían, tenemos que hacer algo, hagamos un proyecto que genere conciencia alrededor de la explotación del oro. Entonces, ¿qué invitamos con este tipo de propuestas e imágenes que de alguna manera enamoren a las personas? Que la juventud, sobre todo, asuma posiciones claras y políticas frente a a un problema medioambiental que estamos afrontando. Lo estamos viendo hoy con el COVID. Toda esta crisis ha evidenciado muchísimo más este afán que tenemos que tener por cuidar el planeta y la salud comunitaria. Y nos empieza a hablar también, ya para rematar esta propuesta, de un derecho fundamental que tenemos como seres humanos, y es el de gozar de un ambiente sano y de tomar decisiones que pueden afectarlo. Hemos visto un auge de cómo las comunidades, por lo menos en Colombia, han podido hacer marchas, han podido hacer votaciones para que sea la misma comunidad que decida aquí se explota o no se explota. Entonces, ¿vamos a cuidar o no vamos a cuidar el medio ambiente? Entonces, por aquí les muestro otros ejemplos de cómo Arte y Conservación ha estado en alianza con otras organizaciones para que la ilustración naturalista, muchas veces la ilustración científica, porque recordemos que un artículo científico que nos habla de determinada especie y que se publique, eso ya es conservación, ya estamos aportando a la conservación. Estamos contándole al mundo, a la comunidad científica, de una manera más rigurosa, que esta especie está desapareciendo por determinada actividad o está perdiendo su hábitat por otros factores, ¿vale? Aquí tenemos un mosaico de afiches. Jordi, no sé si hay alguna otra pregunta para que no arranque yo aquí otra vez. No, hasta el momento no hay preguntas. Vale. Tenemos algunos afiches que hemos hecho, bueno, faltan, yo escogí solo algunos, en varios tipos de actividades. Tenemos en la parte derecha unos chicos felices y contentos sosteniendo los afiches. El afiche que hemos hecho es trabajar con empresas que trabajan con certificados de renovables, es decir, de cultivos renovables que generan papel, o de fibras que no necesariamente son de árboles. Pero el afiche ha causado un gran impacto en comunidades. Hay una cosa que siempre hemos recalcado: estos proyectos de conservación no se pueden quedar en la ciudad. Si estamos hablando de conservación de las aves migratorias, tiene que ir allá a la comunidad donde están las aves migratorias. Una especie estúpidamente muy casi al borde de la extinción de la comunidad. En el caso del oro de Jamarillo, del Festival de Aves Migratorias, el Festival del Pajil de Pico Azul, se hizo en compañía de la Fundación Pro Aves de Colombia, y fue un proceso muy lindo porque los niños que están ahí felices sosteniendo el afiche son los niños que están viendo o que comparten el hábitat con el pajil de Pico Azul, o comparten esa región.
Entonces la fundación daban valor a una especie emblema y estos niños se empoderaban de esta especie y tomaban decisiones o cuando crecieran, estas actividades podían influirlos para tomar decisiones que favorecieran su medio ambiente. Estos afiches fue una experiencia muy linda porque los campesinos de la región, en el caso del loro oreja amarillo, tal vez muchos conocieron esta campaña de Reconcíliate con la Naturaleza, una campaña muy, muy fuerte de la Fundación para todo esto de la palma de cera, que para mí eso fue un éxito rotundo porque antes la palma de cera también estuvo al borde de la extinción por lo del Domingo de Ramos. Y gracias a un proceso de la Fundación Proaves y un acompañamiento que hicimos, arte y conservación en términos de imágenes, de qué producto, me refiero a producto, es qué material didáctico puede apoyar la campaña. Hoy en día ya está penalizado el porte de esta palma y ya la población del loro oreja amarillo, pues creo que se llama como mercadotecnia ambiental o algo así, y es como tienes que saber las necesidades de la comunidad que está directamente relacionada con las especies para poder realizar imágenes que sí sean impactantes con ellas. Entonces, siempre que hagamos actividades o un programa donde involucremos la ilustración botánica, ilustración naturalista, científica, etcétera, ojalá que la comunidad esté ahí siempre en contacto. Estos afiches hoy en día se pueden ver ahí colgados. Después de 10 años, uno puede ver ese afiche en casas de personas que están ahí en el lugar del loro oreja amarillo, y es un mensaje que está siempre ahí en la pared, contándoles, vea, protéjanme, porque si me protegen, se están protegiendo a ustedes mismos. Tenemos 2 afiches, el de acá, loros amenazados de Colombia y tángaras amenazadas, también para ver conciencia de estas especies que están al borde de la extinción. Estas ilustraciones de aves que vemos por acá están ilustradas de manera muy científica porque tienen que mostrar características muy claras para poderlas identificar. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva ya como para mostrarles 2 ejemplos de los más recientes. Tenemos 2 afiches donde hemos tenido una participación como colaboradores. Ahí está la WWF, está Parques Nacionales Naturales, está Photo Wildlife Tours, el Jardín Botánico del Pacífico, si no estoy mal, también está por ahí. Y lo interesante de estos 2 afiches es que están abriendo conciencia acerca de una de las principales cosas horrorosas que se vienen en Colombia, y es la construcción de un puerto en el Golfo de Tribugá, en el Chocó colombiano, una de las zonas más megadiversas que tiene Colombia, y no solo megadiverso a nivel medioambiental, sino a nivel cultural. Y estos afiches están mostrando fotografías e ilustraciones. Un proyecto muy lindo donde no van en contravía los dos lenguajes, se complementan muy bien, y estos afiches, que además se pueden descargar gratis, están mostrando lo que se puede perder si se construye ese puerto. Si no conocemos, pues ¿qué vamos a conservar, cierto? Entonces la ilustración, en este caso la ilustración ligada a la fotografía, está mostrando todo eso que podemos perder por una acción tan horrorosa como hacer un puerto en una zona megadiversa. Si vemos el afiche de la parte derecha, todas son fotos, pero este Cocodrilus acutus es una ilustración que hicimos nosotros. Esa fue nuestra cuota, en conjunto con una lagartija muy pequeñita que está aquí arriba, para que tuviera más impacto visual el afiche. Y en la parte izquierda, por aquí son fotografías, y esta ranita de arriba, que es una de las más carismáticas de la región, fue también una ilustración nuestra. Entonces, siempre en continua búsqueda de nuevos proyectos para poder desarrollarlos y que abran conciencia medioambiental. Por acá, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya estoy como muy extendido? Sí, podemos ir un poco agilizando, Emanuel, para alcanzar al final a hacer una sesión de preguntas del público. Vale. Listo, gracias. Rápidamente,
mencionarles este proyecto tan bonito, el Podiceps andinus, la especie extinta en Colombia de ave, o la única especie pues, oficialmente extinta en Colombia. Se reconstruyó con ayuda del profesor Gary Stiles y Loretta Rosselli, que son abanderados pues, de la conservación de aves en Colombia. La ilustración la hizo Paula Andrea Romero y tuvo todo el acompañamiento de estos especialistas para que fuera una imagen acorde a lo que sería el Podiceps en la vida real. Solo se tienen algunas pieles en colecciones ornitológicas y aquí la información de los especialistas fue vital para poder reconstruirlo. Esta imagen está en un proyecto muy lindo que es una subasta de la obra original para poder hacer una donación y poder dotar a niños de bajos recursos de material didáctico que los convierta en protectores de las aves. Tanto Birds Colombia, que es la organización con la que estamos trabajando, como Arte y Conservación, vamos a destinar los recursos de esta subasta para beneficiar a los chicos que están allá en la comunidad y que pueden, cuando crezcan, se van a convertir en guías de aviturismo. Entonces, darles facilidad nos amplía el mundo de un tiburón ballena que se hizo para un proyecto en Galápagos. Y bueno, no me voy a detener más. Muchas gracias, perdonen por tanta labia que he lanzado el día de hoy, pero me parece importante enfatizar en ciertos aspectos de esta conexión entre comunidad y, y la ilustración científica y de fauna y flora. Entonces, Jordi, si te parece, voy a parar acá, voy a dejarte compartir. Listo, Emanuel, muchas gracias por tu presentación. Abrimos un pequeño espacio para algunas preguntas de parte de los asistentes. Entonces, profe Grepche. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, tenemos aquí una pregunta muy interesante que es de Lina María Páez y es, ¿cómo identifico una fotografía a una ilustración? Muy buena pregunta, porque tenemos una vertiente de la pintura y la ilustración que es el fotorrealismo, ¿cierto? Que muchas veces lo que hemos enfatizado desde Arte y Conservación es que la ilustración debería aportar también características de estilo del artista y no tanto tratar de copiar una foto, porque para eso está la fotografía. ¿Cómo reconoces? A veces es tan difícil. En los años 70 toda esta corriente de fotorrealismo norteamericano produjo unas imágenes que tú las ves y dices son fotos, pero cuando te acercas y coges una lupa, ahí te das cuenta de las manchas hechas por el pincel. Yo creo que con una buena lupa te das cuenta cuando es una foto o cuando es una pintura hiperrealista. Ahí hay un tip. Armarse de una buena lupa. Muy bien. Muchas gracias, Emanuel. Dice Wendy, bueno, Gustavo Piso te felicita por el trabajo, dice que sos un genio, por la ilustración Gracias. natural y qué gusto escucharte, Manuel. Por otro lado, Wendy pregunta que dónde se puede descargar las imágenes del Golfo de Tribuga. Claro, estos afiches los pueden descargar de la página de Photo Wildlife Tours. A ver, voy a buscar por acá. Creo que en el chat puedo compartir, ¿cierto? Sí, Manuel, puedes compartir el enlace en el chat. Listo. Voy a buscarlo mientras de pronto hay alguna otra pregunta. Sí, Emanuel, muchas gracias. Laura, estudiante de antropología y aficionada a la acuarela, nos pide por favor tus recomendaciones para armar un kit básico y portátil para pintura con acuarela para diarios de campo. Sobre todo entendiendo esto como una recomendación para que se pueda hacer una ilustración rápida como registro de campo, no tanto como obra artística. Ok, te recomiendo rápidamente una marca que es la Winsor & Newton. La línea Codman es una línea que es, bueno, no sé si puedo poner por aquí mi cámara para mostrarte de pronto. Sí, Manuel, puedes proceder.
A ver, la tengo por aquí. No es precisamente la marca, pero es el formato que puedes conseguir para esto. A ver si no se nos va a ir la señal. ¿Ya me ven por acá? Hola. Entonces, para pintar o hacer sketch en campo, esto es lo ideal. Mira, es una caja de acuarelas donde encuentras los pigmentos secos separados. Entonces es muy portátil. De hecho, esta tiene aquí un arito para que tú pongas el dedo pulgar y puedas estar pintando en campo. Si quieres tener algunos tips más profundizados del tema, en nuestro Instagram hay una entrevista que le hicimos al maestro David Londoño acerca de los diarios de campo. En la parte de IGTV del Instagram, ahí tú puedes verlo y él da muchos tips interesantes de esto. Pero en principio, Winsor & Newton es una marca muy buena, puede resultar un poquitico cara, pero te van a durar muchísimo las acuarelas. También estos pinceles que son de agua, te los recomiendo, buenísimos, que almacenan agua. Muchas gracias, Emanuel. ¿Alguna recomendación que tengas para, dice aquí Gustavo, para los que no tenemos ese don de dibujo en la pintura? ¿Cómo empieza la gente que está interesada en esto y cree que no tiene una habilidad todavía? Ahí está. Es que muchas veces la principal barrera para empezar a pintar es la mente. Entonces tenemos que primero mentalizarnos y decirnos, si yo soy capaz de escribir mi nombre, yo voy a ser capaz de hacer buenas ilustraciones. Tuvimos ese comentario esta mañana en nuestro canal de YouTube. Nos preguntaban, ¿cómo una persona que no tiene experiencia en pintura o nunca ha pintado puede empezar? Entonces le respondía, pues, que esta decisión tiene que estar ligada a un gran compromiso y dedicación. Sí se puede. Hemos tenido experiencias lindísimas en varios países en los que hemos estado dictando talleres de personas, de hecho personas de avanzada edad que quieren empezar a trabajar. Les pongo el caso que se sale un poquito de contexto, pero por ejemplo el maestro Kandinsky en la historia del arte, él se convirtió en artista ya mucho después, creo que después de los 58 años. De hecho, hay personas de 75, de 80, de 90, señores y señoras que han llegado con todas las ganas de pintar y lo han logrado. Lo que sí les puedo decir es que, por lo menos con nosotros, con nuestros procesos de formación, es que les respetamos el ritmo a cada uno, porque consideramos que cada persona es como un río. Hay ríos muy caudalosos, hay ríos que son menos caudalosos. Es decir, hay personas que pueden procesar información de manera muy rápida y hay personas que, como yo, procesamos la información de manera mucho más calmada. Y es importante que el profesor le dé ese respiro a los alumnos, que los deje ir a su ritmo, que no les diga, así no, aquí por aquí no, que no sea una cosa prohibitiva, sino que sea muy intuitivo el proceso de formación. Entonces, claro que sí, puedes empezar. De hecho, Arte y Conservación lo que busca es que más personas se dediquen a esto, que haya más diversidad en estilos, que podamos crear grupos más grandes de ilustración y que no haya solamente pocas personas, porque es como la diversidad genética. Si no hay diversidad genética en un ecosistema, llega un virus y chao. Pero si tenemos diversidad genética, solamente algunos van a verse afectados, pero esto va a cumplir una función de diversidad. Es decir, vamos a ver muchas personas con muchos estilos y esto aumenta la cultura visual en un país o en un continente, ¿no? Cuando hablamos de ilustración. Muchas gracias, Emanuel. Vamos a finalizar con 2 preguntas más y damos por terminada esta sesión del webinar. Una es la hace Claudia. Dice que tips para hacer una sesión de ilustración virtual. Tips para hacer una sesión de ilustración virtual. A ver, tener una buena cámara para que se vean los detalles. Ese puede ser un tip. Que tengas buena conexión a internet, porque muchas veces se pierde el proceso. Y yo creo que el último tip sería que a la par que estés dibujando, por ejemplo, con tu celular, la imagen, estés grabándola por otro lado con mejor resolución. Esos podrían ser buenos consejos para que no se pierda todo ese esfuerzo invertido en un dibujo en vivo.
Ok, muchas gracias, Emanuel. La última pregunta de parte de nuestra mentora del Semillero de Investigación, la doctora Olga Lucía Sanabria, dice: Emanuel, mil gracias. ¿Cómo incentivar el trabajo de ilustración con pintores de las comunidades locales para la didáctica de la conservación regional? Muchas gracias, Olga Lucía Sanabria Diago. Olga, bueno, agradecerte también, Olga, admirando tu trabajo. Te podría responder que hay tanto talento en las comunidades, que podemos encontrar tanto potencial por ahí escondido, que los talleres de arte pueden ser un buen proceso por el cual tú puedes encontrar esos talentos escondidos que hay por ahí. Puedes generar talleres directamente con las comunidades, puedes localizar a las personas que tienen ese amor por la pintura y empoderarlos y sobre todo darles como, se me olvidó como darles más poder para que sean más conscientes de su talento y puedan generar acciones y pinturas que puedan estar participando en algún tipo de proyecto. Yo creo que es darles más ánimo, tratar de dotarlos con materiales, meterlos en procesos de educación donde aprendan nuevas técnicas. Pero es súper valiosa la pregunta y creo que ahí está la clave de cómo se pueden generar nuevos proyectos en comunidades. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, para finalizar, agradecerles a todos los asistentes a este webinar. Esperemos poder seguir haciendo más en otras temáticas también. Emanuel, para recordarnos tus canales, tu Instagram y tu Facebook para las personas interesadas y que te puedan contactar o comunicarse o seguirte por las redes sociales. Y con eso damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Claro que sí, Jordi. No sé si puede aquí finalmente compartir la pantalla para que vean ese pantallazo donde están todas. Creo que sí. Ah, bueno. Entonces es como lo más fácil. Ah, pero tienes que habilitarme. Ok, ya te habilito. Gretchen, Listo. muchas gracias. Jordi, muchas gracias. Muchas gracias también a la profe Gretchen, una gran ilustradora botánica. Muchas gracias. Gracias, Emanuel, por todo el conocimiento que nos compartiste. Fue una sesión muy rica en conocimiento. Quedaron bastantes todavía dudas entre los participantes, entonces ojalá que a través de estos canales y esta buena información que tú tienes se puedan aclarar. Muchas gracias por el espacio. Estoy atento a responder las dudas que no alcanzamos a responder. Aquí les pongo nuestras redes, nuestra Escuela Virtual de Ilustración Científica y Pintura de Fauna y Flora, cursos.arteconservacion.com, nuestro Instagram para que vean los directos que estamos haciendo, aprendan desde sus casas, Arte y Conservación, Raya al Piso, nuestro canal de YouTube, Arte y Conservación, y la página en Facebook. Mañana vamos a tener un dibujo en vivo desde nuestra página en Facebook. Vamos a pintar una especie críticamente amenazada y endémica. 7 p.m., ahí los esperamos. Gracias por la atención. Gracias, Emanuel. Gracias, Jordi, Gretchen. Okay. Un abrazo a todos. El video se les estará enviando a los correos de este webinar para que lo hagan un recorderis. Muchas gracias. Que estén bien a todos. Un abrazo. Gracias a todos.